Buen día, mi nombre es Henry David Medina. Como primer punto les vengo a hablar del valor de la humildad, que es un valor muy importante y fundamental que tenemos que tener presente, ya que todos somos iguales, no hay persona que sea más que otra, y siempre tratar a nuestros semejantes con igualdad. Como segundo punto tenemos un pequeño debate entre los trabajadores y los dueños de las empresas en la época de la reforma liberal, del enclave bananero, del minero. En cuanto a la reforma liberal, sus dos promotores fueron Ramón Rosa y el presidente Soto, que tenía como propósito eh, establecer las estructuras comerciales para así poder asegurar la estabilidad política. En ese tiempo se daba que los trabajadores solo trabajaban, valga la redundancia, para la subsistencia. Es decir, trabajaban haciendo pequeños trabajos, valga la redundancia, y a cambio no de un pago en efectivo, sino de granos básicos solo para la comida. También podemos decir que en ese tiempo se daban las como concesiones a países extranjeros o a empresas siempre extranjeras para que pudieran explotar nuestra tierra a cambio de brindarle puestos de trabajo a los hondureños. Se empezó con la minería, donde se producía el plata y en escasos casos el oro, pero como no fue tan rentable, se, se dio el café mejor en cuanto a la agricultura. Y tenía como propósito esto insertarnos en el capitalismo mundial. Esa es la función de la reforma liberal. También podemos decir que el traslado de Comayagua hacia Tegucigalpa, la capital, o sea, estaba antes en Comayagua para Tegucigalpa, fue en base a esto, a la reforma liberal, ya que el presidente Soto era uno de los socios con estas empresas que explotaban en ese tiempo la tierra y pasó la capital para allá, ya que él vivía en Tegucigalpa, él vivía en la calle que se construyó en ese tiempo, que es la calle al sur, la carretera del sur, y así tenía él un mejor control de lo que pasaba para que así no le hicieran, digamos, una mañosada y tener sus cuentas claras de acuerdo a lo que estaba produciendo. Y más que todo por esto, lo hizo para que él tuviera el mejor control. Por eso se llevó la capital de Comayagua hacia Tegucigalpa. También tenemos que antes de la llegada eran campesinos sin una paga, solo con el subsidio, como lo estaba mencionando al principio. Esto provocó también un rápido desarrollo de la economía de exportación, la materialización de Estado Nacional y la época de bronce, donde aparecen las figuras como Francisco Morazán, José Cecilio del Valle, Dionisio de Herrera. Todo esto provoca la reforma liberal. En el tiempo del presidente Tiburcio Carías Andino, en 1933, es hasta este momento donde es la antesala, eh, o sea, ¿cómo le explico? La reforma liberal llega hasta este punto, hasta la antesala del mandato del presidente Tiburcio Carías Andino. Eh, Tenemos que se llama en clave al establecimiento de una empresa extranjera en una porción de territorio nacional, entregado como concesión mediante un contrato entre el gobierno nacional y la compañía en cuestión para la explotación de determinados recursos. Es a esto que se le llama el enclave. Es aquí cuando entra el enclave bananero, enclave minero, cuando se explota ya sea las minas o en la agricultura los bananos, que en su mayoría fueron de exportación debido a la alta calidad.
del producto. Entre algunas de sus características del enclave bananero tenemos salarios bajos, comisariatos, regalo o concesiones, abrir caminos o calles que conecten los puertos y pagaban pocos impuestos. Entre el lado positivo está solo que hicieron, digamos, calles, pero para beneficio de él, que a la larga quedó para todo el mundo, que son las calles que hoy en día en sí son las principales que tenemos, como la Carretera del Sur, la calle Panamericana que conecta desde, por decir algo, San Pedro Sur, la pasa por Comayagua, para Tegucigalpa, con el propósito de conectar el puerto más importante, que en ese momento era el puerto de Jamapala. Entonces ellos tenían eso, dejaron, digamos, como algo bueno de todo lo que hicieron las carreteras, como algo malo, entonces que explotaban demasiado a sus empleados por una paga insignificante de acuerdo a todo el trabajo que ellos realizaban. No pagaban impuestos al gobierno, ya que con el gobierno se hacía una especie como de trato, donde prácticamente estamos en un país donde se da esto, donde estas empresas le dan una comisión o una regalía al gobierno actual de ese tiempo, o que lo formaban socio para que así pudieran ellos tener libertad de hacer todo lo que quisieran en un país que no es el de ellos. En este caso venían a explotar a tanto a tierras de Honduras como a los hondureños. Mientras que en el enclave minero, primero antes de ser minero, está el enclave bananero. Es decir, primero empieza con el enclave bananero, luego el minero. También podemos decir que surge cuando se concesiona a la Rosario Mining Company la explotación de minas por 100 años. O sea que no se daban, digamos, concesiones por un corto tiempo, así como que 10 años para que hagan todo lo que quieren, sino que 100 años donde podían explotarlo cuando ellos posiblemente ya no siguieran vivos y sus futuras generaciones pudieran seguir aprovechándose de otro país. El uso de los recursos naturales y usar las fuentes de agua sin pagar al Estado y contaminándola. Esto sería algo como en contra, ya que ellos podían sus desperdicios tirarlos a ríos, a lagunas, a mares, así, y sin recibir algún castigo, ya que ellos podían hacer lo que quisieran prácticamente. Y tenemos que la capital se llevó a Tegucigalpa para que el presidente pudiera estar al pendiente de lo que llevaban las mulas, al ser él un socio de esta empresa por la carretera del sur, lo que le estaba mencionando antes. Eh, Desde mi punto de vista, yo veo que estas compañías vienen a explotar al país, aprovechándose de la situación que está viviendo en ese tiempo y que al día de hoy podemos seguir viendo que no es una situación buena que está pasando el país por falta de economía. Entonces ellos vienen con la excusa de que vienen a dar trabajo a todos los hondureños, pero los mayores beneficiados son ellos, ya que podemos decir que el 90% de las ganancias se va al bolsillo de ellos que están en el extranjero, es decir, que se va para otro país. Y podemos decir que el 10% de todo lo que se produció se queda en los mismos trabajadores, donde los trabajadores, digamos, trabajan de más, a poco pago, y se aprovechaban de toda esta situación, ya que ellos podían hacer lo que quisieran, ya que tenían el gobierno de su lado, digamos que prácticamente comprado. Entonces, desde mi punto de vista, no estoy a favor de esto, por eso, por la explotación de nuestra gente.
Eh, yo creo que sería una buena forma como impulsar la educación de ese tiempo para nosotros mismos explotar nuestros recursos y así ese 90 y 10% sea, digamos, al contrario, que el 90% o el 100% que fuera lo ideal se quedara en el bolsillo de los hondureños para que así poder mejorar la situación del país. Y como, y si me pongo en el lugar de los dueños de estas empresas, sería como que ellos brindan trabajo y si quieren que trabajen, si no, pues hay muchos que están pidiendo e- este trabajo. Entonces, esto sería, digamos, algo de mi debate, prácticamente algo como explicación, dando como último punto que yo estaría en contra de estas empresas por la explotación, por todo esto. Muchas gracias por su atención.